Muchos hemos llegado a un punto donde parecemos haberlo entendido todo, y no cambia nada. Más libros, más procesos, más información. Y sin embargo, algo sigue igual. No es falta de conocimiento, es que nadie te dijo la verdad más simple. Tu realidad no cambia cuando cambian tus circunstancias. Cambia cuando tomas una decisión interna clara sobre quién eres. Y el ruido, las emociones que se repiten, la mente que no para, no son el problema. Son la señal de que llevas tiempo sin tomar esa decisión. Hoy vas a tomarla. A través de las 4 puertas de la gracia, las mismas que yo uso cada día para dejar de pelear contra mí mismo y volver al único lugar desde donde todo se ordena solo. Pero que quede claro desde el principio, esto no es algo que alguien puede hacer por ti, es algo que tú vas a decidir, en cada instante de tu vida, una y otra vez. Porque esto no es una práctica, es una decisión, y tú puedes tomarla ahora mismo. Si eso resuena, quédate. Y si este contenido te aporta algo, suscríbete y dale like. Cada persona que llega aquí lo hizo porque alguien decidió compartirlo. Empecemos. Puerta 1. Bendecirlo todo. La primera puerta no es una técnica espiritual, es una decisión. La decisión de ser alguien que no necesita que el mundo cambie primero para establecer su voluntad. Eso es bendecir. No es idealizar, no es justificar, no es poner buena cara. Es elegir, en este momento, desde qué nivel de conciencia vas a mirar lo que tienes delante. Y esa elección te cambia a ti, no a las circunstancias. A ti. Tu percepción cambia, tu química cambia, tu campo cambia. Y cuando eso cambia, todo cambia. Piénsalo así. 2 personas entran al mismo tráfico, al mismo retraso, a la misma discusión. Una reacciona desde el miedo, la otra decide desde su centro. No viven la misma realidad. Nunca la vivieron. La diferencia no es la situación, es la identidad desde la que la habitan. Cuando decides bendecir, estás decidiendo quién eres en ese momento. Estás eligiendo ser alguien para quien nada afuera tiene más poder que su estado adentro. La forma más útil es siempre la más simple. Puede ser bañar con luz lo que tienes delante, una oración breve de bondad para todo y para todos, o simplemente el deseo sincero de que todo sea amado y sostenido. Empieza por lo cotidiano. Bendice cada objeto de tu casa, cada persona de tu vida pasada, presente y la que está por venir. Las luces de la calle, el piso, tus pasos, tus órganos, los restaurantes y la gente que no conoces, el viento que te toca y sigue su camino, tu ropa, tu cabello, tus piernas, tu teléfono, tus alimentos, las sombras, los ruidos, los pájaros, la silla donde estás sentado ahora mismo. Y bendice también lo que no te gusta, lo que te irrita, lo que duele, lo que se complica, lo que viene y lo que se va. Porque cada vez que bendices algo difícil, estás tomando la decisión más poderosa que existe, la de no ceder tu estado interior a nada externo. No lo confundas con gratitud. La gratitud es reconocimiento. La bendición es una declaración de identidad. Bendice, y el mundo empezará a responderte en tu mismo idioma. Puerta 2. Gratitud inmediata. La segunda puerta también es una decisión. La decisión de ser, ahora mismo, la versión de ti que ya lo tiene todo. No la que espera tenerlo, no la que teme perderlo, la que ya lo tiene. Eso es la gratitud real. No un sentimiento, no una práctica bonita. Una tecnología interna que parte de una decisión y que en segundos cambia tu foco, tu química y tu narrativa. Cuando agradeces, tu cuerpo recibe un mensaje claro. No estamos en peligro, podemos abrirnos. Y aquí está la clave. Aquello a lo que diriges tu atención florece. Cuando agradeces, cambias de línea de tiempo. El famoso salto cuántico sucede y cambias tu punto de partida. Y cuando cambia el punto de partida, cambian los resultados. El ejercicio es simple y devastadoramente efectivo. Por cada queja que detectes en tu mente, agradece 3 cosas. 3. Sin analizarlas, sin esperar sentir nada. La mente se queja del tráfico.
Tú decides ser la conciencia que agradece el coche, el haberse dado cuenta de la queja y el saber qué hacer con ella. La mente se queja del retraso. Tú decides ser la conciencia que agradece el cuerpo, los alimentos de hoy y todo lo bueno que aún no ve pero sabe que viene. La mente se queja del cansancio. Tú decides ser la conciencia que agradece la familia, el sol y la voluntad de reprogramarse. ¿Ves lo que ocurre? La mente habla desde el miedo. Tú respondes desde quien realmente eres. Y esa respuesta no es automática. Es una decisión tomada una vez, y otra, hasta que se convierte en tu forma natural de habitar el mundo. La gratitud es la decisión más simple de encarnar ahora mismo a la versión de ti que ya lo tiene todo. Y la creación, tarde o temprano, tiene que alcanzarte. Puerta 3. Esperar siempre lo mejor. Tu expectativa es una profecía. No lo que afirmas sin coherencia, sino lo que deseas y sientes, que obviamente es para ti. La mayor enfermedad del ser humano es pasar el día entero pensando en lo que no quiere, y luego preguntarse por qué su vida no cambia. Y aquí está lo que nadie te dice. Esperar lo mejor no es optimismo. Es una decisión de identidad. La decisión de ser alguien para quien la vida funciona. Alguien a quien el universo apoya. Alguien que entra a cada situación pensando: algo maravilloso está a punto de pasar. Esa persona no nació así. Decidió serlo. Desde la neurociencia, Dispenza lo confirma. Un cuerpo en coherencia y fe produce un campo que atrae posibilidades superiores. Desde la metafísica, Neville Goddard lo dice sin rodeos: tu mundo externo es tu estado interno objetivado. Los dos señalan lo mismo. No cambias la vida desde afuera, la cambias decidiendo quién eres adentro. Imagina esto, aunque la mente no se lo crea del todo. Imagina que todo está a tu favor, que eres amado porque sí, que es fácil ser apoyado por la vida, que eres tan adorado como lo más preciado del universo, sin mérito, sin esfuerzo, sin condiciones, como si la vida ya hubiese decidido que eres su favorito, y tú solo estás recordando cómo se siente vivir desde esa posición. Y sí, la mente va a resistir, va a decir: esto es demasiado bueno, así no funciona la vida. Pero pregúntate con honestidad: ¿y si toda tu vida te conformaste con poco? ¿Y si pensar pequeño fue la verdadera distorsión? ¿Y si lo natural para ti siempre fue la abundancia, el apoyo, la salud, y lo artificial fue la duda y el sufrimiento? Cuando la vida se complique, decide desde estas frases: gracias, porque aquí también está Dios. Esto también está conspirando a mi favor. La solución ya existe. Yo me abro a dejarla fluir. De esto salgo mejor, no tengo duda. Después de algo bueno, siempre viene algo mejor. Cada vez que dices esto no estás repitiendo palabras. Estás tomando una decisión. La decisión de quién vas a ser en ese momento. Y esa decisión reorganiza tu realidad. Puerta 4. Cuestionarlo todo. Llegamos a la puerta más disruptiva, la que no intenta cambiar tus pensamientos, sino desactivarlos. El enemigo no son las circunstancias. Son las historias que tu mente genera sin tu supervisión. Historias que nunca elegiste conscientemente, que aceptas como verdad, y a las que les das todo tu poder sin haberlas examinado nunca. Y aquí está lo más importante. Esas historias no son tuyas. Son programación, voces ajenas que adoptaste como propias, creencias que nunca examinaste, decisiones que tomaste sin saber que las estabas tomando. Hoy puedes tomar una diferente. La decisión de no creerle todo a tu mente. La decisión de ser el espacio que observa, en lugar del personaje que reacciona. Cuando cuestionas un pensamiento no lo destruyes, lo ves por lo que es, y al verlo, pierde poder sobre ti. Tu cuerpo se descontractura, tu sistema se oxigena, y de repente eres más grande que el pensamiento. Siempre lo fuiste. Estas preguntas actúan como bisturí. ¿Moriría por este pensamiento? Si no darías tu vida por él, ¿por qué le das tu paz? ¿Estoy totalmente de acuerdo con lo que mi mente está diciendo? ¿Me hace feliz?
¿Es fiel a lo que realmente soy? ¿Le hablaría a alguien que amo de la forma en que permito que mi mente me hable a mí? Úsalas con insistencia, porque la mente siempre tiene una respuesta preparada. Solo si sigues cuestionando aparece la verdad. El 99% de lo que permites que tu mente afirme, no se lo dirías a nadie más. Eso ya te lo dice todo. Byron Katie, desde la psicología contemplativa. Rupert Spira, desde la conciencia pura. Ambos coinciden. Cuando cuestionas un pensamiento, no lo destruyes, se disuelve. Y la herramienta más simple es esta. Al final de cualquier pensamiento que te genere malestar, pausa y pregúntate en silencio. ¿Sí? ¿Es así? El restaurante estará lleno porque es viernes. ¿Sí? ¿Es así? Silencio. El mundo está en llamas. Es un desastre. ¿Sí? ¿Es así? Silencio. Yo soy alguien a quien le cuesta mucho esto. ¿Sí? ¿Es así? Silencio. Esta persona lo hizo a propósito para hacerme daño. ¿Sí? ¿Es así? Silencio. Deja ese espacio vacío. No lo llenes, porque en ese espacio estás tomando la decisión más libre que existe, la de no ser esclavo de lo que piensas. Cuestionar es decidir ser más grande que tu programación, y desde ahí, todo es posible. 4 puertas, 4 decisiones, no técnicas, no procesos, no años de trabajo. Decisiones tomadas ahora, en este momento, una y otra vez. No tienes que cruzarlas todas, solo una, la que hoy se abra más fácil, la que más rápido te lleve a sentir que eres tú el que decide, y sin buscarlo, las otras empezarán a abrirse solas. Bendice lo que ves, agradece lo que es, espera lo mejor, cuestiona lo que te hace infeliz. 4 puertas, una sola conciencia, un solo poder. Tú, y ese tú no es algo que encuentras, es algo que decides ser ahora. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima exploración. Y mientras tanto, te deseo paz y liviandad.